paso la palabra a Tasia Aragüez, que nos va a hablar de cómo se produce la censura contra las académicas feministas. Cuando quieras. Buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente con mis compañeras de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. El tema que he traído es la situación que sufrimos las mujeres académicas. En primer lugar, quisiera mencionar algunos problemas clásicos de las mujeres académicas en el mundo académico, porque esos problemas siguen vigentes actualmente. Y porque siguen vigentes, es un peligro que esta teoría queer haya suplantado las instituciones que sirven para tratar de solventar esos problemas. He destacado 5. Uno de ellos, las redes siguen siendo redes masculinas, hay un montón de congresos que siguen todo ponentes, varones, no hay ni una mujer. Los maestros de escuela, los que se consideran popes en el mundo de la investigación, siguen siendo mayoritariamente varones y las mujeres recién comienzan a ser maestras, a ser aquellas que fundan y crean escuela. En segundo lugar, el sistema publica o perece es un sistema que es acumulativo, es por número de méritos que acumulas que consigues conseguir un puesto de trabajo en la universidad, no es por calidad, es por cantidad. Entonces, si tú por maternidad te tienes que ir unos meses o por maternidad, ¿no? o unos años trabajas menos a causa de que estás cuidando hijos, esos meses te dejan fuera o es muy probable que luego nunca vuelvas a recuperarte y que arrastres ese tiempo que te has estado dedicando a la maternidad, en parte, lo arrastres durante toda tu vida en términos de brecha salarial. En tercer lugar, las estancias de investigación necesarias para poder conseguir plazas universitarias y para acreditarte requieren que te vayas a otro país durante un tiempo. Es muy difícil cuando eres madre, tienes que pagar no solamente tu piso, sino un piso mayor, no una habitación de estudiantes porque tienes que llevar a tus hijos contigo, alguien tiene que cuidar a tu hijo mientras vas al trabajo. Son problemas que seguimos teniendo las mujeres académicas. En cuarto lugar, el vasallaje que hay en la universidad. A ti te contrata directamente el departamento, no te contrata en una oposición como en otros sectores de la administración. Eso significa que te tienes que llevar bien con las personas que te van a contratar y te tienes que llevar bien con personas concretas, que además tienen hombres que suelen continuar manteniendo el poder. Eso significa que hay mucho acoso sexual en la universidad a chicas jóvenes, académicas. Yo conozco muchos casos de esta circunstancia. El vasallaje es un problema para las mujeres. En quinto lugar, las investigaciones feministas se ven penalizadas. En la investigación en la academia va por áreas. Tú te acreditas en un área, por ejemplo, filosofía del derecho, que es mi área, o en un área determinada de medicina. Pero las investigaciones feministas no se consideran de ningún área. Entonces, a la hora de darles puntos para acceder a una plaza o para acreditarte, muchas veces valen menos. De modo que las investigadoras feministas quedan en tierra de nadie y es más difícil acreditarte y conseguir plaza si eres una investigadora feminista. Para hacer frente a estos problemas fueron surgiendo una serie de instituciones que fueron resultado de la lucha del movimiento feminista, entre ellas las unidades de igualdad. A partir del año 2007 se crean unidades de igualdad en las universidades que tratan de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y permiten medir, por ejemplo, el número de mujeres que hay en cada puesto de trabajo y constatar que hay una brecha salarial y que conforme vamos avanzando en la academia van desapareciendo, hay menos titulares, menos catedráticas todavía. Cuanto más alto es el puesto, menos mujeres han sobrevivido a lo largo de ese tiempo. Por otra parte, también se crean los planes de igualdad. Los planes de igualdad se supone que buscan acabar con el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y tratar de fomentar políticas de conciliación que permitan que las mujeres tengan una paridad real en el mundo de la universidad. Se crean vicerrectorados de igualdad y otros organismos específicos. Y dentro de la investigación también se toman medidas para que las feministas puedan investigar. Una de ellas va a ser la creación de revistas feministas específicas que son de feminismo, por tanto te permiten publicar sobre el tema y que eso te cuente, esté indexado y te cuente para tus plazas. Y otra es líneas de financiación. Se financian determinados proyectos relacionados con el feminismo. Pues bien, la entrada de la teoría queer en estos organismos ha distorsionado el terreno y no solamente ha sustituido o suplantado a las feministas, sino que con prácticas de censura y de cancelación está provocando la expulsión de las feministas de la academia. Voy a señalar 5 consecuencias que tienen en qué consiste esta invasión queer de los organismos. En primer lugar,
Las unidades de igualdad ya no se destinan solo a trabajar por la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres, sino que tienen que repartir sus recursos, sus medios tanto materiales como personales, tanto para la cuestión de las mujeres como para cuestiones variadas de diversidad, que estas últimas son las que se acaban llevando la mayor parte de esos recursos y la mayor parte de la atención por parte de tales organismos. En segundo lugar, las charlas. Se empiezan a producir multitud de charlas en las universidades que van sobre una filosofía abiertamente antifeminista. Charlas en promoción de vientres de alquiler, de la prostitución, la pornografía y la sexualización constante, que es parte de la teoría queer. Dentro de esta filosofía también encontramos la disputa de los baños. Por ejemplo, en mi universidad ocurrió que en ciencias políticas hay un baño que es de mujeres, que antes era de mujeres y ahora es multigénero, que pueden ir quien sea a ese baño. Eso pasó unos años después de que se hubieran producido en ese mismo campus, en el aulario de Derecho, varias violaciones a chicas en el baño, ¿no? De gente de fuera que entraba, pero el caso es que no se preguntó a las estudiantes si les hacía sentir seguras que su baño y no el de los hombres se convirtiera en baño multigénero. Bueno, otra de las cuestiones, el punto siguiente es el lenguaje. Se empieza a utilizar, a extender en los campos universitarios, sobre todo en aquellos de áreas de ciencias sociales y de humanidades, un lenguaje que borra a las mujeres. Términos como nosotres, vosotres, personas menstruantes en el ámbito de la medicina, toda esa terminología deja de hablar, de mencionar a las mujeres y muchas veces son términos que nos deshumanizan, como cuando hablamos de personas con endometriosis, personas menstruantes, cuerpos gestantes, toda esa terminología se ha adentrado. Y, por supuesto, identidad de género, como si el género no fueran estereotipos sexistas negativos para nosotras, sino una identidad de feminidad que tú eliges. Otra de las consecuencias que ha tenido es que los planes de igualdad de la universidad ya no se destinan solo o fundamentalmente a promover la igualdad laboral entre las mujeres y los hombres y acabar con el acoso sexual y por razón de sexo, sino que ahora esos planes de igualdad también se dedican al estudio de las nuevas masculinidades o al fomento de la diversidad LGTBI queer plus, sin que sepamos muy bien qué significa ese plus, ahí que entra. Pues todo tipo, gente que es de un género por la mañana y de otro por la tarde, todo eso entra incluido en ese plus, porque plus lo que pretende es incluir prácticamente cualquier cosa. Por último, otra consecuencia es que directamente varones están ocupando el lugar de mujeres en instituciones y organismos de igualdad, varones diversos que ahora están dando las clases en los másteres de género o que están ocupando los altos cargos de igualdad y que se declaran diversos pues porque predican esta filosofía, pero no son en absoluto feministas ni les preocupa la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos, de hecho, una persona que ha sido varón hasta los 50 años, por ejemplo, que luego de repente se ha dicho que es mujer y esa persona ahora da charlas acerca de las mujeres en la ciencia, en las matemáticas y en la física. Entonces, esa persona va a contarle a las físicas que están sufriendo el acoso sexual en su departamento que la situación. Entonces, eso lo estamos viendo en las universidades y es algo que, evidentemente, está desplazando a las mujeres académicas. Por su parte, la teoría queer también está invadiendo el mundo de la investigación. Eso está generando que en la investigación, es decir, ya esas revistas que había dicho que habíamos ido consiguiendo, que eran revistas en las que las feministas pueden publicar, ahora están muchas veces controladas por personas, todo lo que era feminista, todo lo que se ha creado alrededor de las unidades de igualdad y todo lo que se ha creado alrededor del feminismo ha sido ocupado en su mayoría por personas de esta ideología, de modo que si tú intentas enviar un artículo a una revista, ese artículo no te lo aceptan, entonces no puedes publicar artículos sobre feminismo, te cierran la puerta cuando son críticos con la perspectiva dominante. En segundo lugar, no puedes difundir tus trabajos. Puede que los publiques, pero te cuesta más difundirlos porque quedas expulsada de las redes de influencia en las que se invitan entre sí a congresos, te invitan a un proyecto, de modo que, aunque escribas, ese trabajo se puede quedar aislado y pasar desapercibido. Y en tercer lugar, pueden producirse despidos y una expulsión ya definitiva, porque directamente, si no eres afín a las personas que te pueden contratar, las posibilidades de que no te vuelvan a renovar o que te despidan de alguna manera, pues son elevadas. Para concluir, quisiera mencionar algunos ejemplos concretos de censura y cancelación que o bien me han pasado a mí misma o bien he visto que le ha pasado a otras personas cercanas. Por ejemplo, una vez me invitaron a la Universidad de Jaén, el alumnado de la Universidad de Jaén, yo fui de buena fe a dar una charla allí
y resulta que se trataba de una especie de encerrona para insultarme. Otra de las cosas que me pasó fue que nos invitaron a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres a la Universidad de Antioquia en Colombia online y cuando llegamos unos hackers intentaron boicotearnos el sonido para que no se nos pudiera escuchar. Tuvimos que salirnos, al final lo solucionamos y pudimos dar la charla, pero hubo un ataque de hackers informáticos. Otro ejemplo, alumno acosador en mi canal de YouTube diciendo que yo era una terfa, una pésima profesora, cuestionando todas mis metodologías y mezclaba acusaciones contra mis metodologías docentes, exámenes y demás, con cuestiones de una terfa, muy mala, todo eso. Al final, pues tuve que bloquear a esa persona. Más cuestiones, por ejemplo, bueno, cancelaron una conferencia internacional del deporte a la que había sido invitada, que ese fue un caso sonado en los medios de comunicación. Otra cuestión, la de la cancelación de la conferencia de deporte, porque no querían las personas de Canarias, no querían que las mujeres deportistas pudieran hablar sobre cómo les impactaba las políticas trans en el deporte, lo cual es muy grave, ¿no? Que no permitieran que hablaran. Al final se pudieron hacer las jornadas, pero hubo que cambiarlas de ciudad. Otro caso fue una publicación mía, un libro que ya se encontraba ya aceptado y de hecho estaba en la prensa, o sea, estaba en prensa, en la imprenta a punto de salir y lo dejaron parado un montón de tiempo. Y yo, ¿qué pasa con este libro? Y al final me dijeron que es que por motivos de financiación al final no lo iban a imprimir. Me lo dejaron parado más de un año. Y claro, luego supe pues, que había habido llamadas a esa editorial universitaria para que ese libro no se publicara porque eran afines a la ideología contraria y además sí me podían quitar unos puntos en la plaza que yo quería solicitar. Otra de las cuestiones, un medio me había contactado con texto para escribir reseñas de investigación en ese medio, reseñas sobre libros, y cuando se enteraron de quién era yo, aunque ya había un artículo que había enviado, ya había pasado el filtro, de repente, sin darme ninguna explicación, cayó. Veces que he enviado artículos de investigación a revistas científicas y o bien me lo han rechazado al ver quién era yo directamente, la misma persona que recibe el artículo por correo electrónico, o bien lo han recibido y enviado a un revisor anónimo, porque hay que enviarlo a 2 revisores anónimos, todo artículo científico, y me han enviado unos informes completamente sesgados que se lo habían enviado claramente a un transactivista para que lo valorara. La última vez que me pasó fue la semana pasada o hace 2 semanas que envié un artículo a la revista Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Ese artículo era sobre menores trans y la cuestión de los bloqueadores de la pubertad, de la que se está hablando esta mañana, y sobre los protocolos educativos y sanitarios vigentes desde la perspectiva del derecho. Ese artículo fue recibido y el informe claramente se lo habían dado para que lo hiciera un activista del mundo del derecho trans. El problema es que cuando ven la palabra trans o algo de transexualidad, dicen, ¿quiénes son expertos en eso? Y todos los expertos que tienen en la lista son transactivistas. No se le ocurre una feminista. Entonces, ¿cómo va a entrar un artículo crítico con las políticas con menores si no pueden entrar? Porque la política que tienen de peer review es así, de modo que quedó fuera. Otra forma de ataque es el aislamiento dentro de los departamentos. Te van aislando para que no puedas hablar con nadie, que no te puedas relacionar con nadie. Sacan una plaza a la que tú te presentas, ¿no? Que se supone que es la continuación de la tuya, y se la dan a alguien afín a determinada ideología. Otra forma es llamadas por teléfono para sacarte de la docencia de un máster, para que te saquen de un proyecto de investigación, del comité editorial de una revista, para que te pongan muy mala nota en tu tesis doctoral o para que suspendas o pierdas el concurso de la plaza tuya a la que concurres. Y por último, la estrategia del lawfare, es decir, contratar abogadas para que analicen cada punto de tu currículum minuciosamente y traten de argumentar que, pues, por ejemplo, que esta investigación coincide con esta otra para que te descarten una, que esto de aquí, el plazo de esto coincide con esto otro, ¿cómo pudiste estar en los dos sitios? Y dices, bueno, es que en esto estaba online, ¿no? Pero ese tipo de cosas para quitarte puntos, una táctica minuciosa de intentar irte bajando puntos para que al final pierdas las plazas y conseguir expulsarte de la universidad. Y finalmente, así pues consiguen el despido o la no renovación de las profesoras universitarias que son críticas con la teoría queer. Estos son ejemplos reales, ¿no? de cuál es la vida. Claro, sobrevivir a todo esto es complicado para poder mantenerte en la academia y por eso es necesario que las profesoras que somos feministas estemos unidas, nos apoyemos entre nosotras y también la red externa a la propia academia es muy importante porque muchas veces, aunque la academia te cierre las puertas,
puede que el feminismo te las abra. Entonces, ese apoyo es fundamental. Yo, si estoy todavía en la academia, es gracias al movimiento feminista, así que agradezco profundamente tener un puesto de trabajo y poder seguir dando caña.